Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video explicativo de nuestro tema número 7 del Diplomado en Alta Dirección y Gerencia, que es comunicación efectiva. Y hablar de comunicación efectiva no es nada más de conocer el proceso de la comunicación donde existe un emisor, un mensaje, un receptor y puede haber elementos que generen ruido o que distorsionen el mensaje que lleva el emisor al receptor. Una comunicación efectiva va mucho más allá e implica tener una apertura y una disposición a estar continuamente evaluando cómo nos comunicamos de manera escrita, de manera oral y cómo escuchamos, qué tal hacemos el rol de emisor y también el rol del receptor. La comunicación efectiva es un proceso complejo en sí mismo, ¿no? Y aquí hay algunos elementos que decidí poner tal cual encontré en un artículo, que son los elementos que hacen compleja la comunicación en el día a día, en las empresas y fuera de ellas. Lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Es totalmente cierto, no puedo quedarme nada más con lo que yo como emisor intenté transmitir, sino que lo que realmente vale es lo que el receptor comprendió o captó de ese mensaje que yo mandé. El resultado de la comunicación se mide por el efecto en el receptor. ¿Qué acciones toma una vez que recibió el mensaje? ¿Son las acciones que el emisor esperaba? ¿Son acciones contrarias? Más allá de las intenciones que tiene quien entrega el mensaje, el resultado está justamente en qué sucede con el receptor una vez que ya recibió esta comunicación. Por otro lado, la responsabilidad de la comunicación efectiva es de ambas partes, tanto del que habla como del que escucha. Se trata aquí de hacer un diálogo efectivo. Se hablaba en la tarea de un diálogo corporativo, es decir, en un tono cordial, pero manteniendo la formalidad que ameritan los procesos de la organización. Existe una responsabilidad tanto al momento de dirigir un mensaje como al momento de recibirlo. El emisor debería normalmente confirmar que su mensaje se entendió o qué fue lo que se entendió con lo que él quiso decir o lo que él dijo, y el emisor debe de validar que verdaderamente está entendiendo el mensaje que recibe. Cuanto mayor es la identificación del receptor con el emisor, mayor será su voluntad de absorber el mensaje emitido, mayor será el involucramiento que la persona que recibe el mensaje va a tener para hacer o responder de manera efectiva a lo que le está diciendo el emisor. Aquí entra la parte del liderazgo, aquí entra la parte de la cultura organizacional, donde tiene que haber de ambas partes un interés genuino por cumplir con los objetivos de la organización. Por lo tanto, entre más se identifique la persona con quien le está dando un mensaje, pues mayor interés va a haber de captar y de confirmar si está captando la información que le quiere dar el emisor, confirmarlo y realizar las acciones que haya que realizar. Cada persona, nosotros escuchamos y vemos de forma selectiva. Un mensaje que coincide con los valores del receptor resulta ampliado y viceversa. Nosotros ya tenemos un aprendizaje, ya tenemos experiencias previas en nuestra relación con esa persona que viene siendo el emisor. Entonces, nosotros podemos ser selectivos y entender algunas cosas del mensaje que no necesariamente van de acuerdo con lo que el emisor está queriendo señalar. Entonces, es un punto importante a considerar dentro de lo complejo de la comunicación. Finalmente, la comunicación requiere que los receptores digan que han recibido el mensaje y que demuestren que lo han entendido realmente. Bastaría una verificación, una confirmación, pedir un parafraseo, pedir que nos expliquen con sus propias palabras qué es lo que están entendiendo las personas que reciben el mensaje, a manera de confirmar y de validar que las cosas están siendo muy claras para ambos. Vamos a hablar de las dos partes. Cuando nos toca a nosotros dar un mensaje, que normalmente lo hacemos ya sea a una persona de manera presencial o vía telefónica, nosotros podemos encontrarnos con barreras cuando nos toca ser los emisores del mensaje, quienes envían el mensaje. Estas barreras pueden superarse, por supuesto, pero se pueden superar únicamente cuando estoy consciente de que estoy pasando por estas barreras o de que tengo estos inconvenientes que mejorar al momento en que me estoy comunicando. La primera barrera es mostrar cero entusiasmo. Cuando en una comunicación mi tono es plano, la manera en que yo gesticulo es totalmente carente de inexpresión, voy a tener
poca efectividad en el mensaje que quiero dar. Entonces, mostrar cero entusiasmo es una barrera al momento en que yo estoy comunicando, y tendríamos que ser conscientes que tanto entusiasmo, de acuerdo al mensaje que doy, estoy mostrando cuando me toca hablar con alguien más. Hacer gestos distractores, tomarnos mucho el cabello, sujetarnos los lentes, rascarnos la barbilla, echar el pelo hacia atrás, no sé, gestos que distraigan el mensaje de la comunicación hacia quien lo estoy dando, es una barrera importante que hay que tener presente. A veces lo hacemos sin darnos cuenta, ya es algo habitual en nosotros, pero justamente el primer paso para combatirlo es que estemos conscientes. Tener falta de enfoque. La falta de enfoque es empezar a divagar, ser poco claro en mi mensaje, darle muchos rodeos y no ir al grano con lo que yo quiero decir. Uso excesivo de apoyos. Normalmente las presentaciones formales en reuniones o en alguna situación de inducción, de capacitación, etcétera, es muy común utilizar apoyos como el PowerPoint, como el Prezi o como otro tipo de apoyos gráficos. Sin embargo, este tipo de apoyos es precisamente para encauzar el diálogo que la persona quiere tener o el mensaje que quiere dar. No debemos sobrecargar estos apoyos de comunicación. Cuando hay demasiado texto, hay demasiada explicación, se vuelve monótono. Entonces hay que preguntarnos, ¿quién presenta? ¿El PowerPoint o nosotros? La estática verbal o las muletillas, cuando abusamos mucho del ese tipo de muletillas o estática verbal, en lugar de hacer una pausa en silencio para retomar la idea que quiero expresar, abuso de algunas palabras o frases para llenar esos vacíos. Es una barrera de comunicación porque no debería de existir. Trunca la fluidez de la comunicación. La falta de contacto visual, cuando evito contactar a las personas con la mirada a los ojos de manera directa, eso es una barrera importante, y aquí hay que considerarlo tanto cuando hablamos con nuestros jefes, con nuestros iguales, con la gente a nuestro cargo. El contacto visual es básico. Eso demuestra seguridad, demuestra un mensaje sólido, claro, y demuestra credibilidad de parte de la persona que está emitiendo el mensaje. Si yo estoy consciente de que tengo una o más de estas barreras, lo ideal es combatirlas. Para hacerlo, lo primero es tener presente la expresión facial y entonación para mostrar entusiasmo. Hablamos de que si hay falta de entusiasmo, mi mensaje pierde fuerza. Entonces, si yo ya estoy teniendo en cuenta, ya soy consciente de que soy algo inexpresivo, de que me convendría reforzar más el entusiasmo al momento en que yo estoy hablando, voy a tratar de empalmar aquel mensaje que estoy dando, las palabras que estoy usando, con mi expresión facial e incluso mi expresión corporal para mostrar más entusiasmo. Usar gestos solamente para enfatizar la información, los gestos distractores que veíamos de tomarse el pelo, tomarse los lentes, sujetarse la barbilla, etcétera. Estar conscientes de que hago ese tipo de gestos y evitarlos únicamente cuando quiero enfatizar alguna parte del mensaje. Ahí sí puedo acudir a gesticular de una manera que vaya acorde al mensaje que estoy dando. Organizar el mensaje y mantener el enfoque. La mejor manera de tener el enfoque es saber perfectamente qué punto quiero dejar muy claro en ese mensaje y cuáles son los elementos que no quiero dejar de mencionar antes de que yo termine de hablar. Más que divagar, darle vueltas o salirme por la tangente, debo de buscar ir al grano, y la manera de hacerlo es organizando el mensaje para mantener el enfoque. Los apoyos que usemos deben de ser descargados. Quien comunica soy yo, no el PowerPoint, no el Prezi, no algún video. Todos ellos son apoyos que ayudan a reforzar lo que yo quiero transmitir en el mensaje, pero el responsable de la comunicación soy yo, el emisor. Teniendo presente el uso de las muletillas, cuando abusamos del cuando estoy consciente de eso, me vuelvo un oyente de mí mismo. Soy un oyente activo, y al ser un oyente activo puedo hacer pausas o puedo tomar un respiro cuando esté a punto de usar la muletilla, a manera de no recurrir a ella y retomar la idea que yo quiero transmitir. Entonces, lo importante es volvernos un activo oyente de nuestro propio mensaje para evitar caer en la muletilla. Y finalmente, al hablar con más de una persona, enfócate en una. Aquí estamos hablando del contacto visual. Cuando sea un grupo de más de una persona,
lo que buscamos es que hagamos contacto visual con todos. No lo podemos hacer al mismo tiempo y no podemos estar solamente pensando en que debo hacer contacto visual a cada momento. Debo de fluir de manera natural, y lo que ayuda mucho cuando no estoy acostumbrado a hacer contacto visual es empezar por hacer contacto visual con una persona hasta que termino una frase completa, y después acudo a hacer contacto visual con otra persona del grupo. Así me voy con cada uno, de forma que recorro parte del grupo, al menos de las personas que estén más cercanas, y no me distraigo por estar viendo a más de una persona al momento en que estoy diciendo una sola oración. Esas son recomendaciones para combatir barreras cuando nos toca ser los emisores del mensaje. Perdón. La otra parte es la escucha activa. Generalmente oímos, pero no escuchamos, que hay una diferencia importante, y sobre todo la escucha activa habla de algo más de utilizar nuestros oídos. No utilices solo tus oídos, lo dice tal cual esta imagen que les comparto. La escucha activa se refiere a tener una empatía física y anímica con la persona que me está transmitiendo un mensaje. Y aquí implica que yo me ponga en los zapatos de esa persona, camine en esos zapatos, por decirlo de manera figurada, no de manera literal, pero sí se trata de querer comprenderlo, buscar entender el mensaje que está transmitiéndome, más que solamente oírlo, y que no pase a mi interior, a mi mente, a mi corazón, para que yo pueda hacer una empatía genuina con esta persona. Entonces, la escucha activa implica más que oír, tener empatía física y anímica, hacer preguntas, mostrar verdadero interés en lo que me está transmitiendo la persona, parafrasear para ver si estoy entendiendo bien, vuelvo a decir lo que esta persona dijo, pero usando mi interpretación, mis propias palabras, mantener el contacto visual y una adecuada postura del cuerpo. Sabemos que la postura del cuerpo dice mucho de lo que nosotros estamos pensando, aunque no estemos hablando tal cual, ¿no? Una postura abierta, relajada, derecha, implica que estoy interesado en el mensaje que me está dando la persona. Una postura incómoda, que muestra nerviosismo o de brazos cerrados, implica que no tengo apertura y no estoy dispuesta a ser empático con la persona que me está transmitiendo un mensaje. Reconocer los sentimientos del otro al reflejar las emociones que transmite. Tratar de utilizar mis expresiones faciales, mis expresiones manuales, para demostrarle que entiendo el sentimiento que me está compartiendo, el sentimiento de angustia, de preocupación, de duda, lo que me esté transmitiendo, yo poder reflejar a manera de espejo esa emoción que me está transmitiendo la persona. Evitar interrumpir. Tenemos malos hábitos la mayoría de las personas, porque creemos que tenemos cosas muy importantes que aportar. Nos gusta hablar, nos gusta tener el uso de la voz para dar mi opinión, mi punto de vista o mi recomendación, que justamente en la escucha activa se recomienda que se ofrezca el consejo o la recomendación, pero que no se imponga, que no se descarte el sentimiento de la persona solamente porque quiero avanzar y yo ya sé cómo se soluciona su problema, se está atorando mucho, se está ahogando en un vaso con agua, etcétera. No, aquí debo de evitar interrumpir, tengo que ser paciente y tengo que pedir permiso o pedir el consentimiento para entregar un consejo sin que me sea solicitado. Ese es un reto de la escucha activa que en los adultos es complicado de manejar, pero no hay nada que sea imposible. No hables demasiado. Justamente hay quien dice que tenemos 2 oídos y solamente una boca, porque deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, hablar solamente cuando se requiera y mostrar una empatía genuina hacia el otro es una escucha activa. Entonces, estas son recomendaciones de cuando nos toque hablar y cuando nos toque escuchar. Tratar de tomar algunas recomendaciones de estas, esa sería mi sugerencia. Siempre estar abiertos a que podemos mejorar. Si decimos, yo ya tengo grandes habilidades como interlocutor, no tengo ningún problema para hablar en público, yo me comunico excelente, hagamos una reflexión pequeña de dónde podríamos ser aún mejores. ¿Qué tal si nos ponemos como reto eso, con alguien de mi oficina o de mi empresa con quien no me haya logrado comunicar del todo? Seguramente alguno de estos puntos podría ayudarme para que la relación profesional o tal vez personal mejore aún más.
Muy bien, con eso termina la explicación de nuestro tema número 7 y la actividad que hay que hacer es investigar la importancia de desarrollar un diálogo corporativo y